Ah, sigues aquí, ¿eh? Al menos con nosotros aprenderás algo nuevo. Versátil. Máquina del tiempo. Y bueno, pues en esta primera sección de Versátil, pues vamos a viajar al siglo XVI, vamos a repasar algunos personajes que en ese entonces tuvieron contribuciones importantes a sus respectivos campos y que a la fecha siguen siendo un estándar, siguen teniendo un impacto a 500 años de distancia. Por ejemplo, en el tema del arte, Caravaggio pues fue uno de los pintores más importantes de esta época. Él desarrolló la técnica denominada claroscuro, en el cual pues contrastó pues los colores claros, los colores que le daban luminosidad a sus pinturas, con pues colores pues más oscuros, con una profundidad que, que complementaba bastante bien la parte luminosa de sus pinturas, que bueno, pues él lo que intentaba reflejar pues eran situaciones como de luchas, como de tortura, de muerte, o sea, cosas como macabras, sin verse tan así, pero pues de todos modos ahí queda plasmada esa sensación. Y pues aunque pues tuvo pues obras pues de temas pues variados, digamos que uno de sus de los principales era el tema religioso. O sea, él tiene pinturas, por ejemplo, de San Jerónimo penitente, de San Pedro crucificado, de la muerte de la Virgen María. O sea, realmente él le dio pues un toque más tenebroso a personajes que pues ya en esa época pues sí se les tenía en un concepto pues como glorioso, como luminoso, como divino. Entonces el también exponer no solamente eh, la parte santa de Caravaggio, bueno, más bien estos personajes, sino también pues una parte oscura de sus vidas, momentos que pues han sido relatados en la Biblia o que simplemente fueron transmitidos de boca en boca, pues permitieron que Caravaggio pudiera tener obras así. O sea, vean cómo tenían los ojos, cómo expresaban los ojos. Realmente lo que Caravaggio logró hacer en su tiempo pues sí fue una inspiración para otros. O sea, empezaron pues no sé si a copiarle, pero sí esa técnica de claroscuro empezó a tener más popularidad durante el apogeo de Caravaggio como pintor y en general del arte, que en ese entonces pues sí era mucho más apreciado y mucho más elaborado que ahora. O sea, en ese entonces pues había pinturas pues muy detalladas con cosas que los pintores pues querían plasmar de su propio sentir, de sus experiencias. Y ahora el arte es un plátano pegado a la pared. O sea, realmente, aunque el arte pues es algo eh, eh, ándale, gracias, subjetivo. Pues, o sea, no podemos comparar un plátano pegado con una pintura de hace 500, 600 años que se hizo pues con técnicas que sí requirieron un mayor esfuerzo que simplemente pegar una fruta a la pared. Entonces, pues sí, Caravaggio fue uno de los pintores pues más relevantes del siglo XVI, y pues a la fecha sus obras siguen generando pues ese impacto. Ahora, en cuestiones pues un poco más históricas, aquí en México pues un personaje que sí fue importante para nuestra historia pues es Cuauhtémoc, el último Tlatoani, el último gobernante del México Tenochtitlán, el que pues fue ese puente entre la gran Tenochtitlán próspera, que pues ya tenía una civilización bastante avanzada para su época, bastante avanzada en muchas cuestiones, y pues que después llegaron los españoles durante su gobierno, y que pues él pues ahí fue el que estuvo defendiendo a su pueblo de los invasores.
Y bueno, pues Cuauhtémoc pues se encargó de reorganizar a los mexicas una vez que los españoles pisaron la Gran Tenochtitlán, porque evidentemente pues llegaron con un ejército pues mejor preparado, con otro tipo de armas a los que pues los soldados pues mexicas, toltecas, olmecas, etcétera, estaban acostumbrados a utilizar y también enfrentar en sus respectivas batallas. Entonces, pues sí, Cuauhtémoc tenía que reorganizar al ejército mexica pues para combatir mejor a los españoles. Y bueno, pues todo mundo conoce pues este relato de que Hernán Cortés capturó a Cuauhtémoc y le quemó los pies. Sin embargo, pues no mucha gente conoce el contexto. Y bueno, después de que los españoles pues se llevaron todo el oro que pudieron, pues empezaron las sospechas de que pues Cuauhtémoc y pues el pueblo que tenía a su cargo pues lo habían recuperado, como que le habían robado al ladrón, como se dice. Entonces a esa desconfianza provocó que Hernán Cortés pues capturara a Cuauhtémoc, le empezara a hacer preguntas, y como Cuauhtémoc pues decía: no es cierto, o sea, nosotros no estamos recuperando nuestro oro, pues ahí Cortés tuvo esta desconfianza y pues empezó a torturarlo y pues empezó a quemarle los pies, aunque evidentemente no fue lo único que le quemó, pero pues las imágenes que tenemos tanto de libros como de producciones pues más audiovisuales, pues nos muestran simplemente a Cortés quemándole los pies a Cuauhtémoc. Entonces pues sí, Cuauhtémoc sufrió pues esa tortura pues de gratis, ¿no? Porque pues realmente los mexicas no habían recuperado ese oro, no se lo habían quitado a los españoles, pero pues empezaron estas sospechas. Sin embargo, pues Cuauhtémoc pues se mantuvo fuerte, se mantuvo pues de pie hasta el final, ¿no? Realmente pudo aguantar pues los embates del pueblo español, los embates del ejército de Cortés. Pues también fue una vía de comunicación con la Malinche para negociar con Cortés, pero pues la maldad de este personaje pues no impidió que se siguiera destruyendo, que se siguiera pues con esta caída de la Gran Tenochtitlán. Y bueno, pues por esta valentía pues Cuauhtémoc pues es un personaje importante, y no solo por el hecho de que es el último Tlatoani, el último gran gobernante de la Gran Tenochtitlán antes de que España viniera a cambiarlo todo. Bueno, en cuestiones científicas, un personaje que destacó bastante en ese siglo fue Galileo Galilei, que pues él pues sí ya tenía un aparato parecido al telescopio, o sea, un aparato que le permitiera analizar el movimiento de las estrellas, el movimiento de los planetas, pero él pues necesitaba mejorar ese aparato, y pues sí, pues creó algo que se considera el precursor del telescopio como lo conocemos en la actualidad, y por sus contribuciones se le conoce como el padre de la física, el padre de la astronomía y en general el padre de la ciencia, porque pues él abogó por la ciencia, abogó por los experimentos, abogó por demostrar físicamente cómo son las cosas, o sea, cómo sucede pues en este caso el movimiento de los planetas, la cuestión del espacio. Y lo hizo en un momento en el que había una confrontación fuerte entre la ciencia y no necesariamente la religión, pero sí este sistema de creencias que no tenían cosas palpables, que se basaban más pues por ejemplo en la Biblia o en cosas más filosóficas.
Entonces, pues este conflicto entre lo que se cree porque ahí está, porque es palpable, porque se puede demostrar, y entre lo que no se ve, entre lo que no se puede tocar, pero por alguna cuestión filosófica o religiosa se tiene la firme creencia de que existe. Pues ahí fue donde pues Galileo se convirtió en un personaje polémico. O sea, en esa época Galileo era un revolucionario. Él pues fue a romper esquemas. Él pues por ejemplo logró demostrar que el universo pues tiene sus galaxias, y en la que estamos nosotros es la Vía Láctea con sus respectivos planetas, 8 o 9, dependiendo de si ustedes creen si Plutón es un planeta o si simplemente es hay un estorbo en el espacio. Él también pues tumbó lo que se conoce como la teoría heliocéntrica, que decía que los planetas e incluso el mismo Sol eran los que giraban alrededor de la Tierra. Pero pues con sus estudios el Galileo se dio cuenta y lo expresó públicamente, que en realidad el Sol es el centro del universo y los planetas, incluido la Tierra, son los que giran en torno a él. Entonces, pues a mucha gente que le habían enseñado, pues en la escuela, en las bibliotecas, o incluso pues oralmente, le habían enseñado que la Tierra era el centro del universo, pues sí se enojó, sí se atacó con Galileo, porque pues para ellos lo que decía era un disparate, pero pues con el tiempo Galileo se ha afianzado como pues una figura pues de autoridad dentro de la ciencia, dentro de la física, dentro de la astronomía, porque sus descubrimientos para la época fueron revolucionarios, fueron una innovación, pero en ese entonces pues las cosas nuevas no eran tan aceptadas, y mucho menos si contradecían pues lo que pues la gente creyó desde pequeños. Entonces pues sí, Galileo fue una figura polémica de su tiempo, incluso llegó a ser excomulgado. O sea, el propio Vaticano lo excomulgó porque pues sí hay eh, esta pelea entre pues la teoría científica y la teoría teológica sobre la creación del universo. O sea, la teoría científica pues es básicamente la teoría del Big Bang, en la que pues el universo se creó a través de una explosión cósmica, y pues la versión teológica, la versión religiosa, pues es la que se cuenta en la Biblia, de que pues Dios en 7 días creó pues lo que conocemos como el universo, creó el planeta Tierra, creó la luz y la oscuridad, creó al ser humano, etcétera. Entonces el que haya este encontronazo sí le dio a Galileo pues mala fama en ese entonces, pero pues con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, pues Galileo se ha ido reivindicando hasta el punto que hoy es el padre de la física, de la astronomía y de la ciencia en general. También tenemos por aquí en el ramo de la literatura a Miguel de Cervantes, que pues sí vivió en la misma época que William Shakespeare, pero pues ahora sí que Miguel de Cervantes es pues el estándar para nosotros los hispanohablantes. De hecho, pues al español se le conoce como el idioma de Cervantes. O sea, no porque él lo haya inventado, pero con sus contribuciones literarias en el siglo XVI, pues sí fue una persona que revolucionó el lenguaje. Y pues a diferencia de lo que se podría llegar a creer, de Cervantes pues no escribió tantos libros, o sea, no escribió tantas novelas. O sea, tiene la Galatea, tiene las novelas ejemplares, tiene los trabajos de Persílas y Sigismunda, pero evidentemente su obra más conocida es El Quijote de la Mancha, que de hecho pues está en dos partes, ¿no? En una donde el Quijote es un hidalgo y ya la segunda ya es un caballero. Entonces
Miguel de Cervantes pues pudo crear una obra que hasta la fecha sigue siendo de las más importantes de la literatura en español. Y bueno, aunque no conozcamos bien la historia, pues en algún momento pues habremos escuchado del Quijote, de Sancho Panza, de Dulcinea. Incluso pues algunos nos tocó leerlo, si no estoy mal, a mí me lo mandaron leer en la secundaria. Entonces pues sí conozco pues más o menos quién es el Quijote, no digo, obviamente pues sí, si me preguntan ahora algún detalle del libro, pues no te lo voy a saber contestar, pero pues sí, sí sé de la existencia de este libro, que es uno de los más traducidos y uno de los más adaptados a nivel mundial, ¿no? O sea, uno de los libros que más ediciones se le han hecho. El único que supera al Quijote es la Biblia, pero pues la verdad que esta historia se ha vuelto pues ya no solamente literatura hispanohablante, sino literatura universal, porque pues también gente que no habla español pues también conoce pues al menos que existe una novela llamada El Quijote de la Mancha. Por ejemplo, en Broadway hay una obra teatral que se llama precisamente El Hombre de la Mancha. Entonces pues no solamente se quedó en el libro esta historia, estos personajes, sino que pues a través del teatro, del cine, de la televisión, pues también hemos visto esta historia de Miguel de Cervantes. Y ya para ir cerrando esta sección de Máquina del Tiempo, pues tenemos a un personaje que pues también marcó el siglo XVI, que es Nostradamus, que él pues era un boticario. O sea, él lo que se dedicaba era pues a crear medicinas, ahí mezclar pues ciertos elementos para crear pues jarabes, no, sobre todo, que era pues lo más común en esa época. O sea, no había eso de que de pastillas. Creo que pues todavía no se habían patentado las inyecciones. O sea, como que los jarabes era lo más que había en cuestiones de medicamento. Entonces pues él tenía su negocio, él hacía sus menjurjes y pues ahí se los vendía a la gente. Sin embargo, pues con estos conocimientos filosóficos que tenía, pues escribió pues su famoso libro de profecías, que pues sí hablan de muchas cosas, pero pues una buena parte de estas profecías están relacionadas con el tema de la religión. Por ejemplo, él habla de amenazas a la iglesia, o sea, amenazas tanto físicas, o sea, ataques a iglesias como tal, o a sacerdotes, pero también ataques como más verbales, ¿no? Como hemos visto por mucho tiempo, pues estas campañas en contra de la iglesia como institución, que por supuesto pues sí tiene sus fallas, sí tiene gente que ha aprovechado pues su lugar en la iglesia católica, pues para cometer pues todo tipo de abusos. Entonces o sea, no es que esté mal pues estas campañas, pero pues en muchas ocasiones se exagera, ¿no? Como que generalizan, como que dicen, ay, toda la iglesia es mala, todos los sacerdotes violan, todos los sacerdotes roban. O sea, como que el llegar a un extremo pues tampoco es bueno. Entonces pues de eso ha hablado Nostradamus. También habló de un dominio musulmán en Europa. O sea, yo creo que ya desde entonces pues había esta migración de musulmanes hacia Europa. Y pues ahora pues sí ya vemos que pues los europeos, así los caucásicos, pues sí ya no son tantos. O sea, ya vemos cómo va creciendo comunidades de africanos, de musulmanes. El ejemplo más claro está, por ejemplo, Francia, que en su selección no solamente hay jugadores de raza negra, también hay jugadores de origen musulmán, como por ejemplo Zidane, ¿no? O sea, él es de sangre argelina,
pero pues como sus padres emigraron de Argelia a Francia, pues él nació allá. Entonces pues sí estamos viendo cómo estas comunidades van siendo cada vez más, o sea, van aumentando su población en Europa. Y pues de acuerdo a esta profecía de Nostradamus, que en algún momento pues Europa va a ser un califato, o sea que la religión musulmana va a ser la dominante, que ya no va a haber tantos cristianos, ya no van a haber tantos católicos. Entonces pues ahí pues no está tan errado Nostradamus. Entonces pues tampoco decía sus predicciones a la va, ¿no? Como que sí tenía pues conocimientos, y pues se daba cuenta también de algunas cosas que pasaban en la Europa del siglo XVI. También llegó a hablar pues del anticristo, de esta figura que manipularía a los creyentes, y pues destruiría lo que es la Iglesia Católica como la conocemos hoy. Sin embargo, aquí hay una diferencia con lo que se dice del anticristo en la Biblia. O sea, en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, ahí pues sí, el apóstol San Juan habló sobre pues una figura que vendría a hacer pues básicamente lo mismo que hizo Jesús en su tiempo, pero tergiversando las cosas y pues utilizando esta influencia para el mal, y ya después pues vendría Cristo a vencerlo. Y aquí en estas profecías de Nostradamus pues habla de que pues sería un reinado de nada más 25 años. O sea, no habla de quién lo va a vencer, de cómo lo va a vencer, simplemente dice que va a durar 25 años y de ahí va a caer. Entonces pues sí está interesante por ese lado. Pues estas profecías, también pues creo que hay otras de cosas que pues sí han marcado la historia reciente de la humanidad, ¿no? O sea, habló por ejemplo de una familia poderosa que perdería miembros estando en posiciones importantes, y pues de acuerdo a las versiones, pues esta familia sería los Kennedy. O sea, hemos visto cómo pues gente que tiene puestos, que había tenido puestos importantes en la política de Estados Unidos, pues ha muerto en funciones, ha muerto pues en circunstancias misteriosas, ¿no? Está por ejemplo pues el caso más conocido de esta familia, John F. Kennedy, que siendo presidente de los Estados Unidos fue asesinado. Entonces como que de ahí empezó esta serie de tragedias familiares. También habría hablado de un ave de acero que destruiría una gran ciudad, y pues mucha gente lo relaciona con los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, porque bueno, pues en este caso pues los aviones que chocaron y destruyeron las Torres Gemelas pues son pues estas aves de acero. Entonces pues por ahí tendría otro tipo de profecías que si gustan que comente en otro programa, ahí déjenme en los comentarios. Y bueno, pues hasta aquí esta sección de Máquina del Tiempo, hablando de personajes relevantes del siglo XVI que 500 años después seguimos hablando de ellos, siguen siendo influyentes en sus respectivos rubros, que siguen siendo gente que ha traspasado la barrera del tiempo. Entonces me parece interesante que se siga recordando a estas personas 500 años después.